Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Ayer fue el Día del Estudiante, así que bueno, feliz día a todos los estudiantes. Eh, y bueno, esta vez en esta clase o durante esta clase vamos a estar trabajando sobre una obra sistemática que es una obra sistemática de ética. ¿Sí? Nosotros ya vimos en la clase pasada lo que era la moral, lo que era la ética, supongo que ya lo tienen súper claro. Así que lo que vamos a hacer ahora es entrar sobre una obra eh, sistemática de ética, una de las primeras obras filosóficas sobre la ética, que es la ética nicomaquea de Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles es un filósofo de la Edad Antigua, alumno de Platón. A Platón ya lo conocemos, ya leímos el Teeteto de Platón. Bueno, Aristóteles es uno de sus alumnos más conocidos de la historia. Además, me parece que es uno de los casos en los que el alumno superó a su maestro. Pero bueno, está en decisión todavía, es una polémica. Bueno, lo que vamos a ver es uno de estos libros que escribió Aristóteles. Escribió muchísimos libros, tiene mucho material y escribió sobre todo. Pero en esta oportunidad vamos a dedicarnos a la ética. Sí, el libro se llama Ética Nicomaquea. Y bueno, como venimos haciendo en estas clases, los voy a ayudar a encarar la lectura de la ética. Y esta obra es bastante complicada de comprender, por eso también voy a hacer este acompañamiento de la lectura, para que la puedan seguir bien y puedan eh, reconocer las cosas más importantes de la obra. Así que bueno, vamos a empezar como siempre con la lectura y voy a ir haciendo aclaraciones. Empieza el apunte con una pequeña introducción que les puse yo y después ya directamente, después de ese párrafo arranca la obra, ¿sí? La obra de Aristóteles, así que vamos a leer las palabras de Aristóteles de primera mano. Y bueno, les voy a ir haciendo aclaraciones. Me encantaría poder discutir algo con ustedes, pero bueno, no se puede por el momento. Es algo que extraño bastante. Pero bueno, me conformo con hablar en la cámara y saber que estoy llegando a alguno. Bien, comienzo. La ética nicomaquea es el nombre dado a la obra más conocida de Aristóteles sobre ética. Fue escrita en el siglo IV a.C. Se trata de uno de los primeros tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental. Este escrito juega un rol importante en la definición de la ética aristotélica. Consiste en 10 libros. No se asusten. Son 10 libros que yo los leí todos y se los reduje a 17 páginas más o menos. Así que siéntanse dichosos. Sigo. Originalmente eran pergaminos y su entendimiento está basado en notas de sus disertaciones en el Liceo. Sí, el Liceo era la institución educativa que fundó Aristóteles. Recuerdan que Platón tenía la academia. Bueno, Aristóteles fundó el Liceo. Después habla sobre el origen del título. Dice: el título de la obra en ocasiones se asume que se refiere a su hijo, Nicomachus, al cual el trabajo pudo ser dedicado, o pudo haber participado en su edición. La obra abarca un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad. Eso lo vamos a ir viendo. Junto con el mensaje bíblico judeocristiano, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se erigió la ética occidental. Bueno, es un libro muy importante, muy interesante, así que bueno, ahora vamos a comenzar a leerlo. No todo, sino que yo seleccioné fragmentos, los que me parecen más importantes para poder comprender su obra. Así que esto que vamos a leer es lo mínimo indispensable como para poder decir que sabemos más o menos de lo que habla Aristóteles. Después pueden leer la obra entera, no creo que lo hagan, pero si quieren la pueden leer toda, me lo piden y yo les mando el libro entero con todo gusto. Hasta ahora nadie me lo pidió, así que por eso hablo así. Bien, comenzamos con el libro 1.
¿sí? El libro 1 se llama Sobre la felicidad. Y comenzamos con la introducción. La introducción también tiene un título, se llama Toda actividad humana tiene un fin. ¿Sí? Una aclaración antes de empezar. ¿Se acuerdan que en la clase de ética habíamos visto dos enfoques diferentes de ética? Que me imagino que se lo deben acordar. Es el enfoque teleológico y el enfoque deontológico. ¿Sí? Esta obra es un ejemplar por excelencia del enfoque teleológico de la ética normativa. ¿Sí? O sea que va a buscar los fundamentos de las acciones de los hombres según la finalidad. ¿Sí? Va a tener mayor importancia lo que sean los resultados de las acciones. ¿Sí? Los resultados o con qué finalidad se realizan. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Por eso el título de esta introducción ya habla de que toda actividad humana tiene fin. ¿Sí? Y ese fin no es que termina, sino que está hablando acerca de la finalidad. ¿Sí? Es más, este concepto de fin va a estar apareciendo en toda la obra, porque, bueno, se dice que la ética aristotélica es una ética finalista, así que si la definen de esa manera, la palabra fin va a aparecer muchas veces. Así que acostúmbrense a escuchar la palabra fin con este significado, ¿no? Con el significado de finalidad. Las acciones hacia dónde tienden, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan como resultado las acciones? Bueno, empezamos. Aristóteles comienza así, dice: todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parecen tender a algún bien. Es evidente que hay algunas diferencias entre los fines, pues unos son actividades y los otros son obras. ¿Sí? Es importante, retengan esta diferenciación, ¿sí? Actividades y obras. Entonces leo de nuevo. Es evidente que hay algunas diferencias entre los fines, pues unos son actividades y los otros obras, aparte de las actividades. En los casos en que hay algunos fines aparte de las acciones, las obras son naturalmente preferibles a las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todas nuestras acciones tienden hacia algún fin. ¿Sí? Aristóteles va a variar entre fin o bien. ¿Sí? Aquello a lo que tienden las acciones es eso, un fin o un bien. Y hace una diferenciación entre, bueno, ¿qué tipos de fines hay? ¿Sí? Y él dice, bueno, hay dos tipos de fines. Unos son actividades y otras son obras. Entonces pongámonos a pensar, bueno, yo cuando voy a hacer algo, ¿cuál es, qué es lo que yo quiero como finalidad para mi acción? ¿Sí? A veces mi finalidad son obras, ¿sí? Por ejemplo, cuando el carpintero quiere fabricar una silla, su obra terminada va a ser la silla. Entonces su actividad tiene como fin una silla. ¿Sí? Eso es una obra terminada. Otros fines pueden ser una actividad. ¿Sí? Yo hago algo para poder hacer otra cosa en el futuro. O sea que mi finalidad va a ser una actividad. Por ejemplo, ¿para qué estudiamos? Algunos, ¿sí? Yo no, pero bueno, hay gente que estudia para poder trabajar en el futuro. ¿Sí? Entonces ahí estamos realizando una acción, que es estudiar, para poder realizar una actividad en el futuro, que es trabajar. ¿Sí? O sea que esos son los dos tipos de fines. Puede ser una actividad o una obra terminada. Y Aristóteles dice que las obras naturalmente son preferibles a las actividades. O sea que es preferible que mis acciones tiendan a una obra. ¿Sí? Es como más perfecto todo lo que salga de esa actividad. Porque si lo hacemos con fines a otra actividad, bueno, esa otra actividad va a tener un fin. Y si es otra actividad, bueno, va a tener otro fin también. Y en última instancia va a terminar siendo una obra, el fin final, el último.
y va a ser el más importante, ¿sí? Donde se termina la acción, o donde terminan todas mis acciones, va a ser la finalidad más perfecta. Pero como hay muchas acciones, artes y ciencias, muchos también son los fines. En efecto, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria, el de la economía, la riqueza. Y da un par de ejemplos de finalidades de algunas ciencias, ¿sí? Los fines de las principales son preferibles a los de las subordinadas, ya que es con vistas a los primeros como se persiguen los segundos. Bueno, como habrán visto, o si no lo vieron, se los digo, Aristóteles siempre está acostumbrado a establecer jerarquías en todo, ¿sí? Una cosa es más importante que la otra, una cosa es más preferible que la otra, o sea que ordena todo según jerarquías, ¿sí? Según la importancia que tenga cada cosa. Entonces, dice, los fines de las ciencias principales son preferibles a los de las ciencias subordinadas. Por ejemplo, si alguien estudia medicina, la medicina va a ser la actividad principal, ¿sí? La ciencia principal. Y todo lo que tenga que ver con la medicina en general va a ser mucho más preferible que alguna ciencia derivada de la medicina. Por ejemplo, no sé, la podología, ¿sí? Por tirar un derivado de la medicina. Va a decir, bueno, la medicina es mucho más importante que la podología, que se encarga nada más que de los pies. Es una discusión esto, ¿sí? Se puede discutir. Yo les digo lo que dice Aristóteles. Es un fanático de establecer jerarquías, de poner una cosa encima de la otra. Y así el filósofo también va a ser colocado muy arriba en la escala de las jerarquías. Vamos a seguir con el segundo apartado. El segundo apartado se titula La ética forma parte de la política. Y dice, si pues de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo, y de las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa, ¿sí? Entonces lo que está buscando él es una frase suelta que les puse acá, medio sacada de contexto, pero lo que está queriendo decir es que hay fines que se buscan por sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que lo busco por ese fin solamente y no para obtener otra cosa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, si yo realizo una acción que tiene como finalidad el dinero, Aristóteles va a decir, bueno, el dinero no es una finalidad, ¿sí? Porque el dinero es un medio para conseguir otras cosas. O sea que no queremos dinero en sí mismo. El dinero en sí mismo no nos sirve de nada, porque es un pedazo de papel o una moneda, sino que lo queremos por otra cosa. Y entonces, bueno, en su afán de establecer jerarquías va a decir, es mucho más importante algo que quiero por sí mismo, y no como medio para conseguir otra cosa. ¿Por qué lo dice? Bueno, ahora vamos a ver por qué lo está haciendo, nos vamos a dar cuenta. Sigo leyendo. ¿No es verdad entonces que el conocimiento de este bien tendrá un gran peso en nuestra vida? Y que, como aquellos que apuntan a un blanco, no alcanzaremos mejor el que debemos alcanzar. Si es así, debemos intentar determinar esquemáticamente, al menos, cuál es este bien y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Y él lo que está buscando es el bien supremo del hombre. ¿Por qué? Porque, bueno, todo un tratado de ética lo que va a proponer es estudiar, bueno, hacia dónde tienen que ir las acciones de los hombres para ser buenos o ser malos, ¿sí? Como habíamos visto en la ética, el bien y el mal tienen un peso muy importante en las acciones humanas. Son los parámetros que dirigen las acciones humanas. Entonces, el conocimiento del bien más perfecto va a ser el que guíe todas nuestras acciones, ¿sí? Si yo para llegar a construir la silla necesito realizar determinadas acciones, y algunas acciones van a estar bien y otras mal, ¿sí?
Las que están bien me van a llevar a terminar de hacer la silla, y las que están mal me va a retrasar o me lo va a dificultar. Bueno, lo que está buscando Aristóteles es el bien absoluto, ¿sí? ¿Cuál es el bien al que tienen que entender todos los hombres? Por eso la política va a tener mucha importancia en esto, porque la política es la que tiene que conocer este bien supremo del hombre, porque para eso está la política, para asegurar ese bien supremo a todos, que sería el sentido de nuestra vida, ¿no? Lo que está buscando Aristóteles. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? ¿Hacia dónde se tienen que dirigir todas nuestras acciones? Porque cuando actuamos para algo. Y si queremos actuar bien, tenemos que conocer cuál es el bien supremo del hombre. Sigo. Parecería que ha de ser la suprema y directiva en grado sumo. Esta es manifiestamente la política, ¿sí? Acá está hablando de la ciencia a la que tiene que pertenecer el conocimiento del bien supremo. En efecto, ella es la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos, además, que las facultades más estimadas le están subordinadas, como la estrategia, la economía, la retórica, etc. Sí, entonces la política va a ser la que guíe las finalidades de todas las otras ciencias, ¿sí? La política va a decidir de qué se va a encargar la educación, de qué se va a encargar la medicina. Hoy en día sigue pasando todo esto. Entonces va a decir esto, bueno, como la política tiene que regular todas estas ciencias y es la que decide el camino que tienen que llevar, la política va a ser la que tiene que saber cuál es el bien del hombre, cuál es el sentido de la humanidad. Porque conociendo el sentido de la humanidad es lo que vamos a necesitar para saber cómo actuar, ¿sí? Si no sabemos cuál es el sentido de nuestra vida, no vamos a poder establecer qué es el bien y qué es el mal. Sigo. Bien, pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. ¿Sí? Si tenemos que elegir un bien al cual aspirar, el más perfecto es el de la ciudad, ¿sí? El de la comunidad entera, no un fin particular del individuo. Seguimos con el tercer apartado. La ciencia política no es una ciencia exacta. Las cosas nobles y justas, que son objeto de la política, presentan tantas diferencias y desviaciones que parecen existir solo por convención y no por naturaleza. Cuando se trata de la política, el joven no es un discípulo apropiado, ya que no tiene experiencia de las acciones de la vida, y los razonamientos parten de ellas y versan sobre ellas. Además, siendo dócil a sus pasiones, aprenderá en vano y sin provecho, puesto que el fin de la política no es el conocimiento, sino la acción. Bueno, sigamos con esto. Divergencias acerca de la naturaleza de la felicidad. Sí, está apareciendo la palabra felicidad mucho, así que tenemos que ver, va a ser un concepto muy importante en Aristóteles, y es una de las preguntas que les va a aparecer al final del apunte, así que presten atención al tema de la felicidad. Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, como vimos, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión: ¿cuál es la meta de la política? ¿Y cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? ¿Sí? Otra vez, si la ética va a tratar de guiar las acciones humanas para hacer del ser humano un ser humano bueno, tienen que saber qué es el ser humano y a lo que tienen que aspirar. Así que esto es lo que va a tratar de buscar Aristóteles. ¿A qué tiene que aspirar el ser humano para ser un ser humano bueno? ¿Y a qué tienen que tender las acciones del ser humano? Y la política está en esto, va a decir Aristóteles. La política tiene que estar comprometida
con este fin supremo. Si lo encontramos, la política es la que tiene que asegurar que el ser humano pueda llegar a cumplir con ese fin, porque ese es el sentido de todo hombre. Sigamos. Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas como el placer, o la riqueza, o los honores, otros otra cosa. Muchas veces incluso una misma persona opina cosas distintas. Si está enferma piensa que la felicidad es la salud, si es pobre, la riqueza. Entonces acá en este primer párrafo lo que dice Aristóteles es esto. Dice, bueno, el bien supremo del hombre es la felicidad. ¿Sí? Después, bueno, vamos a tener que averiguar qué es la felicidad, pero la felicidad es un candidato para ser este bien supremo del hombre. ¿Sí? La finalidad del ser humano es buscar la felicidad, buscar ser feliz. Esto es lo que nos está diciendo Aristóteles. No es nada difícil de encontrar. Bueno, la felicidad sí es algo difícil de encontrar, pero es un concepto con el que estamos familiarizados y con el que podemos decir, sí, es verdad, el ser humano quiere ser feliz. Y lo que tiene la felicidad es que se busca en sí misma, ¿sí? Como vimos que él estaba buscando un bien que se busque, o un fin que se busque por sí mismo, que sea bueno por sí mismo. Y la felicidad aparentemente es esto. ¿Yo para qué busco la felicidad? Para nada, la busco para ser feliz. Entonces la felicidad va a ser uno de estos bienes que son queribles por sí mismos, que son deseables por sí mismos. Yo no quiero la felicidad para obtener otra cosa, como pasaba con el dinero, ¿sí? El dinero lo quería para poder comprar algo. Pero ser feliz no tiene otra finalidad que la supere. Por lo menos para Aristóteles no. Seguimos. Ahora va a intentar ver, qué es la felicidad del hombre, en qué consiste la felicidad del ser humano. Ya nos dio un par de pistas sobre qué puede ser. Bueno, qué es el placer, poder satisfacer todas nuestras necesidades, eso es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad, tener mucha plata, tener buena salud. Bueno, va a empezar a explorar todo eso. Y bueno, vamos a acompañarlo con la lectura. Dice, pero algunos creen que aparte de toda esta multitud de bienes, existe otro bien en sí, y que es la causa de que todos aquellos sean bienes. No hay duda de que se ha de empezar por las cosas más fáciles de conocer, pero estas lo son en dos sentidos, unas para nosotros, las otras en absoluto. Debemos, pues, quizá empezar por las más fáciles de conocer para nosotros. Sí, esto es una distinción de la gnoseología de Aristóteles, no me voy a meter mucho en eso. Vamos a seguir avanzando. Ahora en el quinto apartado lo que va a hacer es explorar los principales modos de vida, ¿sí? Esto es un apartado importante, así que presten atención. Explorando, ¿qué puede ser la felicidad para el hombre? ¿Qué es una vida que lo lleve a la felicidad? Bueno, va a ver cuáles son los principales modos de vida que llevan los hombres para ver cuál es cuál es la que más se acerca a la finalidad del hombre, ¿sí? ¿Cuál es el modo de vida más respetable que pueda seguir un hombre? Bueno, empiezo. No es sin razón el que los hombres parecen entender el bien y la felicidad partiendo de los diversos géneros de vida. Así el vulgo y los más groseros los identifican con el placer, y por eso aman la vida voluptuosa. Primer modo de vida, voluptuosa. Ahora vamos a ver qué es. Los principales modos de vida son, en efecto, tres. La que acabamos de decir, o sea, la vida voluptuosa, la política
Y en tercer lugar, la contemplativa. O sea, ¿qué tipo de vida puede seguir el ser humano? Bueno, según Aristóteles, son tres: la voluptuosa, la vida política y la vida contemplativa. Los mejor dotados y los activos creen que el bien son los honores. Los honores, ser respetado, eso es. Pues tal es ordinariamente el fin de la vida política. Pero sin duda este bien es más superficial que lo que buscamos. O sea, analiza primero la vida política y dice que la política busca respeto nada más. Busca poder, le podemos poner. Así que es un tipo de vida superficial. Esto lo va a retomar después, porque es extraño, ¿no?, que hable tan bien de la política y ahora que lo descarte sin dar muchas explicaciones. Igualmente lo va a retomar. Sigo. Algunos hombres parecen perseguir los honores para persuadirse a sí mismos de que son buenos, pues buscan ser honrados por los hombres sensatos y por los que los conocen, y por su virtud. Es evidente, pues, que en opinión de estos hombres, la virtud es superior. Tal vez se podría suponer que ésta sea el fin de la vida política, ¿sí?, la virtud. Todavía no explicamos mucho qué es la virtud. Lo vamos a explorar durante el libro. Pero salta a la vista que es incompleta, ya que puede suceder que el que posee la virtud esté dormido o inactivo durante toda su vida. Y la virtud va a consistir en hacer bien algo. Alguien que toca bien la guitarra, le dicen que es un virtuoso de la guitarra. Bueno, entonces lo que va a ser virtuoso a un ser humano como ser humano es actuar bien como ser humano, ¿sí? Bueno, todavía no sabemos cuál es el sentido de la vida del ser humano ni cuál es su finalidad superior. Sabemos que la finalidad superior es la felicidad, pero tampoco todavía sabemos qué es la felicidad, así que estamos construyendo todo este sentido. En cuanto a la vida de negocios, es algo violento, y es evidente que la riqueza no es el bien que buscamos, pues es útil en orden a otro. Sí, lo que dijimos, ¿para qué quiere ser millonario una persona? Bueno, para poder comprar muchas cosas, o también para poder ser respetado. Y esos modos de vida, ya Aristóteles dijo, no pueden ser la finalidad última del hombre, el tener mucho dinero, porque el dinero busca otra cosa. O sea que los negocios no van a ser lo que hagan feliz al hombre. La política parece que tampoco. Después hay otro apartado que es la refutación de la idea platónica del bien. Ese lo voy a pasar por alto. Si no lo leen no pasa nada, porque es una cuestión, una discusión con Platón que no planteé antes, así que la voy a cerrar acá. Después, si quieren saber algo, me escriben y se los explico. Pero tampoco va a ir en los exámenes, tampoco va a ir en el trabajo, así que no se preocupen. Pasemos al 7 directamente. El bien del hombre es un fin en sí mismo, perfecto y suficiente. Eso es lo que está buscando Aristóteles, un fin en sí mismo. Y dice, pero volvamos de nuevo al bien objeto de nuestra investigación e indaguemos qué es. Porque parece ser distinto en cada actividad y en cada arte. Uno es en efecto en la medicina, otro en la estrategia y así sucesivamente. ¿Cuál es por tanto el bien de cada una? ¿No es aquello a causa de lo cual se hacen las demás cosas? Esto es, en la medicina, la salud, en la estrategia, la victoria, en la arquitectura, la casa, en otros casos, otras cosas. Y en toda acción y decisión es el fin, pues es con vistas al fin como todos hacen las demás cosas. De suerte que si hay algún fin de todos los actos, este será el bien realizable, y si hay varios, serán estos. Bueno, seguimos dándole vueltas a este asunto, estaba buscando el fin supremo.
Si hay un solo bien perfecto, ese será el que buscamos. Porque está tratando de buscar cuál es el bien del hombre, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad última? Ser feliz. Bueno, ¿en qué consiste ser feliz? Bueno, para eso vamos a tener que encontrar cuál es el bien del hombre, cuál es su sentido, cuál es la finalidad del hombre. Sabemos que la felicidad, pero bueno, ¿qué es esta felicidad? Si solo hay un bien perfecto, ese será el que buscamos. Y si hay varios, el más perfecto de ellos. Ahora bien, al que se busca por sí mismo, le llamamos más perfecto que al que se busca por otra cosa. Esto ya lo vimos. Tal parece ser sobre todo la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa. Mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud los deseamos en verdad por sí mismos, pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida, y no necesita nada, y creemos que tal es la felicidad. Es lo más deseable de todo, sin necesidad de añadirle nada. Decir que la felicidad es lo mejor parece ser algo unánimemente reconocido, pero con todo es deseable exponer aún con más claridad lo que es. ¿Acaso se conseguiría esto si se lograra captar la función del hombre? ¿Sí? Entonces, dice, bueno, para investigar la felicidad vamos a tener que ver cuál es la función del hombre. ¿Para qué sirve el hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? En efecto, como en el caso de un flautista, de un escultor y de todo artesano, y en general de los que realizan alguna función o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función. Así también ocurre sin duda en el caso del hombre, si hay alguna función que le es propia. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, ¿cuál es la función o lo que hace bueno a un flautista? Bueno, tocar bien la flauta. A un escultor, poder esculpir buenas esculturas. Y el artesano, bueno, poder terminar una artesanía y hacerla bien. Entonces hay que buscar, bueno, cuál es la función del hombre. ¿Sí? Si la del flautista es tocar la flauta, si la del escultor es hacer esculturas, ¿cuál es la función del hombre? Entonces, bueno, vamos a empezar Aristóteles va a empezar a recorrer las diferentes posibilidades. Dice, bueno, vivir, ¿sí? ¿Cuál es la función del hombre? Vivir. Dice, el vivir, en efecto, parece también común a las plantas. Y aquí buscamos lo propio. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otra pista de qué es lo que va a ser el bien del hombre. El bien del hombre va a ser algo que sea propio del hombre. Es decir, tiene que ser algo que tenga el hombre y no tenga ninguna de las otras formas de vida que hay en el planeta. ¿Sí? Entonces, ¿la función del hombre es vivir? No, vivir viven todos. ¿Sí? Entonces, no es una facultad o un poder que tenga el hombre específico. También lo comparte con las plantas. Entonces esto no sirve porque tiene que ser un bien propio, que sea solo del ser humano. Debemos pues dejar de lado la vida de nutrición y de crecimiento, que es la de las plantas. Las plantas que hacen, se nutren y crecen. Nosotros también lo hacemos, pero no es nuestra facultad más propia. Es una facultad que compartimos con los animales y con las plantas. Seguiría después la sensitiva, pero parece que también esta es común al caballo, al buey y a todos los animales. La sensitiva es una parte del alma, para Aristóteles, que es común a todos los animales, ¿sí? Y es acumulable. Estas son facultades que tienen las almas, ¿sí? Según Aristóteles. No me quiero ir por las ramas, pero según Aristóteles,
todos tenemos alma, hasta las plantas tienen alma, pero en diferente grado. El alma de las plantas lo que hace es que la planta se pueda alimentar, o sea, nutrirse y crecer, ¿sí? Se dedica a eso el alma de la planta, es un alma simple. Los animales tienen el alma vegetativa y a su vez tienen el alma sensitiva también. O sea, es como una actualización, es como, tiene algo más. ¿Qué es eso, ese algo más? Bueno, pueden moverse, ¿sí? El moverse es la facultad de los animales. Y sentir, ¿sí? Cosa que las plantas no hacen según Aristóteles. Por eso le llama la parte del alma sensitiva, porque es la que puede sentir y la que hace que nos movamos. Pero esta también la tenemos en común con todos los otros animales, así que no tiene que ver con lo sensible. O sea que ahí podemos descartar los placeres, ¿sí? Llevar una vida voluptuosa es llevar una vida de placer, o sea, satisfaciendo nuestras necesidades. Pero eso lo hacen también los animales, así que no es algo propio del hombre. Así que ahí no va a estar el bien. Dice, resta, pues, cierta actividad propia del ente que tiene razón. ¿Sí? El hombre es el único ente que tiene razón. Entonces, la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la razón. Algo con la razón va a tener que ver, ¿sí? Porque el ser humano es el único que la tiene. Así que la función del hombre va a tener que estar por ahí, por su parte racional, o sea, en su inteligencia, en su capacidad de razonar. Y si por otra parte decimos que esta función es específicamente propia del hombre y del hombre bueno. Siendo esto así, decimos que la función del hombre es una cierta vida, y esta es una actividad del alma, y unas acciones razonables, y la del hombre bueno estas mismas cosas bien y hermosamente. Y cada uno se realiza bien según su propia virtud. Y si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y con la más perfecta. Y además en una vida entera. Porque una golondrina no hace verano ni un solo día. Y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para ser venturoso y feliz. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, encontramos la función del hombre. Todavía no. Sabemos que tiene que ver con la razón y que es una actividad del alma. O sea que la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón. Y eso va a tener que ver con la virtud, ¿sí? El hombre que sea virtuoso ejercitando la razón va a ser el hombre bueno. Todavía no está completo esto, tenemos que seguir indagando, porque está un poco confuso. Pero lo que sabemos bien es que la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón. Ahora tenemos que ver cuál es esa actividad, ¿sí? Porque con la razón podemos hacer muchas cosas, podemos hacer cuentas, y hacer cuentas no creo que sea lo que nos haga más felices, ¿no? Sabemos que ustedes cursan matemática y eso no los hace para nada felices, así que no va a tener que ver con eso. Va a tener que ver con otro tipo de actividad que puede realizar la razón. Así que vamos a seguir indagando, no está respondido todavía, se va construyendo muy de a poco. Y el hombre bueno tiene que actuar bien siempre, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Aristóteles con estas frases raras de la golondrina, que una golondrina no hace verano, ¿sí? Una golondrina no hace verano, tienen que venir todas las golondrinas para que se haga verano, dice Aristóteles. Entonces, con que el hombre haga bien las cosas una vez cada tanto, no lo hace bueno. El hombre bueno hace bien las cosas durante toda la vida. Acá ven cómo esto está poniendo el hincapié en la finalidad de las acciones, ¿sí? Dice, bueno, el hombre bueno va a ser el hombre que actúa bien. No el que tiene intenciones de actuar bien, sino el que actúa efectivamente bien. Y el hombre bueno va a ser el que actúe bien toda su vida. Así que parece que tendríamos que decidir cuándo un hombre fue bueno o malo al final de su vida, porque recién ahí vamos a tener la foto completa.
Esta es una de las cosas que se le recrimina a Aristóteles. Dicen, bueno, yo para saber si un hombre es bueno o malo tengo que esperar a que se muera, básicamente. No es tan así, es un poco más flexible Aristóteles, pero bueno, es una de las objeciones que se le podría hacer. Sigo avanzando. Tenemos el apartado número 8 del libro 1. La felicidad es una actividad de acuerdo con la virtud. Divididos, pues, los bienes en tres clases, los llamados exteriores, los del alma y los del cuerpo, ¿sí? Esas son las tres clases de bienes que indagó Aristóteles. Decimos que los del alma son los más importantes y los bienes por excelencia, y las acciones y las actividades anímicas las referimos al alma. O sea que lo que hagamos con el alma va a ser lo mejor, dice Aristóteles. Mejor que lo que hagamos con el cuerpo. Con el alma va a ser... El alma es la parte más perfecta de todo ser vivo. Es la que nos hace movernos, la que nos hace vivir. Entonces, la acción más excelente del hombre tiene que estar por ahí. Es también correcto decir que el fin consiste en ciertas acciones y actividades, pues así se desprende de los bienes del alma, y no de los exteriores. Concuerda también con nuestro razonamiento, el que el hombre feliz vive bien y obra bien, pues a esto es poco más o menos a lo que se llama buena vida y buena conducta. O sea, el hombre feliz es el que vive bien y obra bien, o sea, el que hace las cosas bien. Otra vez, según Aristóteles, un hombre que no hace nada no puede ser un hombre bueno, ¿sí? Porque tiene que hacer cosas buenas. Después, con el otro filósofo que vamos a ver otro enfoque, que es el deontológico, las cosas van a ser diferentes. Como ya lo vimos, va a estar relacionado con las intenciones. Si a un hombre le salen las cosas mal, pero tiene buenas intenciones al respecto, no va a ser un hombre malo, según Kant. Según Aristóteles, sí, porque acá, por lo que estamos viendo, hombre feliz es el que vive bien y obra bien. O sea, el que tiene mala suerte y obra mal, bueno, va a ser un hombre malo. Seguimos. Nuestro razonamiento está de acuerdo con los que dicen que la felicidad es la virtud o alguna clase de virtud, pues la actividad conforme a la virtud es una actividad propia de ella. La felicidad, por consiguiente, es lo mejor, lo más hermoso y lo más agradable. Y estas cosas no están separadas como en la inscripción de Delos. Lo más hermoso es lo más justo, lo mejor, la salud. Pero lo más agradable es lograr lo que uno ama, sino que todas ellas pertenecen a las actividades mejores. Y la mejor de todas estas decimos que es la felicidad. Pero es evidente que la felicidad necesita también de los bienes exteriores, como dijimos, pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando no se cuenta con recursos. Y acá le salió el costado tacaño a Aristóteles, dijo, bueno, los bienes son importantes también para ser un hombre feliz. No es lo más importante, pero ayuda. La carencia de algunas cosas, como la nobleza de linaje, buenos hijos y belleza, empañan la dicha. Pues uno que fuera de semblante feísimo, o mal nacido, o solo y sin hijos, no podría ser feliz del todo. Y quizás menos aún aquel cuyos hijos o amigos fueran completamente malos, o siendo buenos hubiesen muerto. Bueno, acá dice, está bien, hay cosas que nos hacen infelices. Hay muchas cosas que nos hacen infelices. Dice, hay gente que nació fea, nació pobre, sin una pierna. Bueno, es difícil que sean felices esas personas. Pero vamos a ver, pues según él eso toda la mala suerte, la fealdad, la pobreza, todo puede ser sobrellevado de la mejor manera. Pero ahora está viendo aparentemente algunas objeciones que le hicieron sus alumnos, porque así es como se hace filosofía, ¿sí? Uno enseña filosofía y los alumnos les hacen dar cuenta de cosas que no había visto antes. Y esto Aristóteles lo toma en cuenta y lo expone en estos libros, ¿sí? Dice, bueno, tenemos estas objeciones, ¿qué hacemos con esto?
le tenemos que dar respuesta a estas cosas que me están diciendo porque, bueno, tienen razón, ¿sí? Así que sigue analizando. El apartado número 9 dice la felicidad y la buena suerte. ¿Sí? Porque es una de las objeciones que le hicieron. Bueno, yo, si no tengo buena suerte, no puedo ser feliz, le dijeron. Si me sale todo mal, si se me muere la familia, si me quedo sin trabajo, ¿cómo hago para ser feliz con la razón nada más? Aristóteles. Entonces Aristóteles va a ponderar esto. Dice, de ahí surge la dificultad de si la felicidad es algo que puede adquirirse por el estudio o por la costumbre o por algún otro ejercicio, o si sobreviene por algún destino divino o incluso por suerte. Con todo, aun cuando la felicidad no sea enviada por los dioses, sino que sobrevenga mediante la virtud y cierto aprendizaje o ejercicio, parece ser el más divino de los bienes, pues el premio y el fin de la virtud es lo mejor, y evidentemente algo divino y venturoso. La respuesta a nuestra búsqueda también es evidente por nuestra definición, pues hemos dicho que la felicidad es una cierta actividad del alma de acuerdo con la virtud. El fin de la política es el mejor bien, y la política pone el mayor cuidado en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad, esto es, buenos y capaces de acciones nobles. Pues la felicidad requiere, como dijimos, una virtud perfecta y una vida entera, ya que muchos cambios y azares de todo género ocurren a lo largo de la vida, y es posible que el más próspero sufra grandes calamidades en su vejez. Así que esto no es descartado por completo, ¿sí? Sino que lo toma como algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta. La mala suerte, ¿sí? Después, ahora en este apartado, el número 10, va a hablar sobre la felicidad y los bienes exteriores, o sea, los bienes materiales, el dinero, lo que podamos comprar. Entonces va a analizar esto también, no lo quiere descartar así como así, porque es una buena objeción. Entonces sigue, entonces, ¿no hemos de considerar feliz a ningún hombre mientras viva? Sino que será necesario, como dice Solón, ver el fin de su vida. ¿Sí? Esta es la objeción que le habíamos planteado antes. Porque está claro que si seguimos las vicisitudes de la fortuna, llamaremos al mismo hombre tan pronto feliz como desgraciado, representando al hombre feliz como una especie de camaleón y sin fundamentos sólidos. ¿Sí? Durante una vida a veces somos felices, otras veces no. En efecto, en ninguna obra humana hay tanta estabilidad como en las actividades virtuosas, que parecen más firmes, incluso que las ciencias. Y las más valiosas de ellas son más firmes, porque los hombres virtuosos viven sobre todo y más continuamente de acuerdo con ellas. Sí, otra vez, ¿qué son los hombres virtuosos? Bueno, son los hombres que hacen bien algo. Por ejemplo, un hombre es virtuoso en la lucha, un hombre es virtuoso en las conversaciones, ¿sí? Otro hombre es virtuoso con la flauta, etc. Pero lo que va a buscar Aristóteles es cuál es la virtud del hombre. ¿Sí? La virtud del hombre, la virtud es una actividad aparentemente, ¿sí? Porque el flautista es virtuoso porque toca bien la flauta. Entonces el hombre, ¿por qué es virtuoso? Estoy especulando un poco para adelantarme. El hombre, ¿por qué es virtuoso? Bueno, porque hace las cosas bien. Hace las cosas bien según su ser hombre, ¿sí? Y ser hombre es ser un ser razonable. O sea que las cosas las va a tener que hacer racionalmente para ser un buen hombre. Esto se puede anticipar por lo que estamos leyendo. En efecto, en ninguna obra humana hay tanta estabilidad, esto ya lo leí. Lo que buscamos entonces pertenecerá al hombre feliz, y será feliz toda su vida, pues siempre o preferentemente hará y contemplará lo que es conforme a la virtud, y soportará las vicisitudes de la vida lo más noblemente y con moderación en toda circunstancia,
el que es verdaderamente bueno y cuadrilátero, sin tacha. Entonces acá está diciendo Aristóteles, bueno, analizamos todo esto, bueno, la mala suerte puede ser, los bienes exteriores sí son importantes, pero el hombre virtuoso se la puede bancar a todas estas cosas, ¿sí? El hombre virtuoso puede superar todo esto y ser feliz igual. Puede tener mala suerte y ser feliz igual, se le puede morir toda la gente a su alrededor, pero el hombre virtuoso lo puede sobrellevar a esto. Puede ser pobre, ¿sí? Puede estar en bancarrota, pero de todas maneras puede ser un hombre bueno. No hace falta tener plata para ser un hombre bueno, ni tener buena suerte. Esto es lo que está tratando de decir Aristóteles. También en estos brilla la nobleza, cuando uno soporta con calma muchos y grandes infortunios, no por insensibilidad, sino por ser noble y magnánimo. Así, si las actividades rigen la vida, como dijimos, ningún hombre venturoso llegará a ser desgraciado, pues nunca hará lo que es odioso y vil. Nosotros creemos, pues, que el hombre verdaderamente bueno y prudente soporta dignamente todas las vicisitudes de la fortuna y actúa siempre de la mejor manera posible en cualquier circunstancia. ¿Qué nos impide, pues, llamar feliz al que actúa de acuerdo con la vida perfecta y está suficientemente provisto de bienes externos, no por algún periodo fortuito, sino durante toda la vida? Llamaremos venturosos entre los vivientes a los que poseen y poseerán lo que hemos dicho, o sea, venturosos en cuanto a hombres. Bien, ahora vamos a leer el apartado número 13, el alma, sus partes y sus virtudes. Puesto que la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta, debemos ocuparnos de la virtud, pues tal vez investigaremos mejor lo referente a la felicidad. Sobre todo de la virtud, y parece también que el verdadero político se esfuerza en ocuparse sobre todo de la virtud, pues quiere hacer a los ciudadanos buenos y sumisos a las leyes. Otra vez aparece la imagen del político. Es muy importante que el político entienda esto, ¿sí? Cuál es el fin último del hombre y cuál es la felicidad del hombre. Porque el político tiene que asegurar la felicidad de los hombres, según Aristóteles. Llamamos virtud humana no a la del cuerpo, sino a la del alma. Y decimos que la felicidad es una actividad del alma. Y si esto es así, es evidente que el político debe conocer, en cierto modo, los atributos del alma. Como el doctor que cura los ojos debe conocer también todo el cuerpo. Y tanto más cuanto que la política es más estimable y mejor que la medicina. Una parte del alma es irracional y la otra tiene razón. ¿Sí? Ahora está viendo cómo es el alma. Dice, una parte es irracional y la otra tiene razón. De lo irracional, una parte parece común y vegetativa, es decir, la causa de la nutrición y el crecimiento. Esto ya lo vimos, es la parte del alma vegetativa. Su naturaleza no pertenece a la virtud humana. Pero parece que hay también otra naturaleza del alma que es irracional, pero que participa de alguna manera de la razón. Así también lo irracional parece ser doble, pues lo vegetativo no participa en absoluto de la razón, mientras que lo apetitivo, y en general lo desiderativo, participa de algún modo, en cuanto que la escucha y obedece. Esto también lo tienen los animales, ¿sí? La parte apetitiva y desiderativa, según Aristóteles. También la virtud se divide de acuerdo con esta diferencia, pues decimos que unas son dianoéticas, las virtudes, ¿no?, relacionadas con la parte racional o cognitiva del alma, y otras éticas, en relación con la parte apetitiva y volitiva de nuestra naturaleza. Otra vez, la virtud se divide de acuerdo con esta diferencia, ¿sí?, con lo racional y lo irracional. Pues decimos que unas son dianoéticas,
o sea, la que se relaciona con la parte racional, y después está la virtud ética, que se relaciona con la parte apetitiva. ¿Sí? La parte apetitiva es la parte que nos hace apetecer, ¿sí? La que nos hace apetecer cosas, comida, bebida, etc. Y así la sabiduría, la inteligencia y la prudencia son dianoéticas, mientras que la liberalidad y la moderación son éticas. De este modo, cuando hablamos del carácter de un hombre, no decimos que es sabio o inteligente, sino que es manso o moderado. Y también elogiamos al sabio por su modo de ser, y llamamos virtudes a los modos de ser elogiables. Sí, entonces de lo que vamos a hablar es de las virtudes éticas, las virtudes que tienen que ver con la parte apetitiva del hombre. O sea, las virtudes éticas van a tener en gran parte que controlar la parte apetitiva del hombre, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora deberíamos empezar con el libro 2, pero lo voy a dejar para la clase que viene, ¿sí? Ya con esto tienen bastante como para empezar a ver. Y la semana que viene les subo otro video. Bueno, espero que pasen una buena semana. Seguramente el martes de la semana que viene estoy subiendo la segunda parte de la clase. Bueno, suerte.